Bueno, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Hoy vamos a hablar sobre el tema del reino de Dios. Muchas personas piensan cosas distintas acerca de las enseñanzas del Señor Jesús cuando leen el Evangelio. Por lo general a la gente se le viene la idea de que posiblemente lo que el Señor Jesús hablaba más era del tema de la salvación o el tema del pecado, cómo ir al cielo, incluso del amor. Tal vez el Señor Jesús habló mucho acerca del amor. Sin embargo, suena extraño decirlo, pero eh, cuando leemos detenidamente el Evangelio, una de las cosas que vamos a poder observar con claridad que el Señor Jesús, si bien es cierto, pudo haber hablado de muchas cosas, entre ellas el amor, la salvación, el cielo, su tema central casi siempre fue el reino de Dios, ¿no? Y lo repitió muchas veces. De hecho, casi todas las parábolas están relacionadas al reino de Dios y empiezan así. El reino de Dios es semejante a esto o aquello. Y habló todo el tiempo del reino de Dios. Su misma vida empieza de esa forma, ¿no? Eh, Cuando el mismo Juan el Bautista empieza su ministerio anunciando que venía el Señor Jesús, decía, arrepentidos porque el reino de Dios está cerca o ya llegó, en realidad es lo que quería decir. El reino de Dios está a la mano, es como dicen algunas otras traducciones. Eh, Esto es un hecho concreto porque la misma vida del Señor Jesús, por ejemplo, en la narrativa de los evangelios, empieza como que estos astrólogos o reyes magos que les llama la Biblia, venían preguntando por el rey que había de nacer, el rey de los judíos, ¿no? Y ellos venían a buscarlo para adorarle como rey. En la misma narrativa de la historia de los judíos y de su fe, un ingrediente que faltaba, digamos, a su historia era justamente la venida de su rey. Así que ellos también estaban en esa expectativa y el Señor Jesús viene justamente para cumplir esa expectativa. Los judíos estaban esperando a su rey, a su Mesías, a su Cristo, ¿no? Hoy en día la gente ignora lo que, pues, o sea, la gente ignora lo que es un reino o qué es un rey. Eh, en nuestro tiempo ya no hay reinos, ni tampoco hay reyes como lo habían en la antigüedad, ¿no? Nosotros hoy en día vivimos en sociedades democráticas donde se eligen autoridades, pero estas autoridades son individuos como nosotros y que tienen por ley atribuciones limitadas. Por mucho que una persona sea presidente, no puede hacer todo lo que se le antoje, como muchas personas piensan que porque este es presidente debería hacer esto, debería hacer aquello y meterlos a la cárcel, pero no es cierto. Los gobernantes de nuestro tiempo son personajes muy limitados en cuanto a su autoridad, ¿no? Este, pero en cambio los reyes no eran así. Los reyes en tiempos antiguos eran personajes muy temidos. Los reyes eran personas a los que rara vez la gente lograba verlos y los que estaban alrededor de ellos les tenían un gran temor, ¿no? Su poder era ilimitado, el poder de los reyes era ilimitado. De hecho, en muchas civilizaciones antiguas, los reyes eran considerados como dioses. Entonces, la autoridad del rey era absoluta, no era una autoridad limitada. O sea, los reyes eran dueños de la vida de todos sus súbditos, ¿no? Los reyes podían decidir lo que ellos quisieran sobre tu vida, incluso el si vivías o no vivías. No era simple entrar a la presencia de un rey. Por lo general, los reyes estaban sentados en tronos que eran asientos o sillones en lugares muchas veces elevados y tenían sus guardias y toda una corte de gente que estaba ahí todo el día rindiéndole pleitesía, y quien sea que entraba, entraba con mucho temor y había muchas costumbres según estas culturas, no se le podía dar, no se le podía mirar, en fin, pero eran personajes que inspiraban mucho temor, ¿no?
No se puede comparar la autoridad de un presidente con la autoridad de un rey, ¿no? El poder de un rey era absoluto y sus simples deseos ya eran órdenes, ¿no? Ellos, por ejemplo, no rendían cuentas a nadie. Una de esas cosas nosotros la podemos ver, por ejemplo, con el caso de el rey Herodes. Si ustedes recuerdan que justamente cuando vinieron estos reyes magos para adorar al rey, a este rey no le gustó la noticia de que hubiera otro rey que recién hubiera nacido, así que él ordenó matar a todos los niños menores de 3 años que vivían en Belén. Así que, y no rindió cuentas a nadie, porque esas eran las atribuciones de un rey. Era una autoridad abrumadora, abusiva, muchas veces podía ser irracional, pero sobre todo era una autoridad aplastante, ¿no? Mm, los reinos, fuesen grandes o pequeños, es una cosa distinta pensar en un reino que pensar en un país, por ejemplo, ¿no? Un país, si nosotros decimos Bolivia, Bolivia es un país que rápidamente cuando mencionamos el nombre, tal vez a usted le viene la idea del mapa de Bolivia, sus limitaciones geográficas, su forma, pero los reinos no se basaban exactamente en limitaciones territoriales. Un reino se definía por la capacidad que tenía un rey de hacer que su voluntad fuese obedecida hasta donde alcanzara, hasta donde su voluntad alcanzaba, donde la gente se sometía a su voluntad como rey, como dueño y señor, hasta allí llegaba su reino. Y los reyes eran ambiciosos, tendían a extender esto. Entonces, ¿cómo lo hacían? Conquistando, haciendo guerras, llevando violencia, de modo que la gente con temor se sometiera a su autoridad y dijera, te vamos a servir, tú eres nuestro dueño, ¿no? Somos tus siervos, somos tus esclavos, haz con nosotros lo que tú quieras. Entonces, hasta allí se extendía un reino. Los reinos dependen esencialmente de eso. Los reinos a veces podían tener leyes como no podían tenerlas, generalmente las tenían. Los reyes no se preocupaban de estar dibujando las limitaciones de sus territorios, posiblemente sí, lo hacían porque tenían ambiciones, querían que esto más y esto más, pero básicamente un reino llegaba hasta donde la voluntad del rey era obedecida. En un reino no hay voluntades opuestas al rey, ¿no? En el momento que alguien manifiesta una voluntad opuesta al rey, ahí va a haber violencia. Es esa voluntad que se opone a la del rey va a ser sometida violentamente, ¿no? En un reino, nadie podía llamarse a sí mismo, no, este no es el rey, yo soy el rey, o nombrar a un amigo como el rey, porque esas cosas podían ser consideradas sediciosas, podían ser consideradas ofensivas al rey y por ello ser castigadas con diferentes tipos de castigos, podrían incluir la muerte, ¿no? Normalmente el rey podía delegar eh, autoridad a terratenientes u otros señores de menor rango o a súbditos. Sin embargo, él no compartía el carácter absoluto de su reino con nadie, ¿no? Su autoridad. Ellos eran muy celosos, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de Jesús como rey, aunque a muchas personas les pueda parecer extraño, estamos hablando exactamente del mismo carácter del rey, ¿no? Eh, el nombre del Señor Jesús, por ejemplo, nosotros decimos Jesucristo. Jesucristo es una palabra, es el nombre elaborado de dos palabras, ¿no? Jesús y Cristo. En realidad, su nombre no es Jesucristo, así como nosotros lo decimos, su nombre es Jesús, o sea, su nombre original, el dado por sus padres, es Jesús. Cristo se le agrega, ¿no? Pero Cristo en griego quiere decir el ungido, ¿no? Así que cuando decimos Jesucristo estamos diciendo Jesús el ungido,
¿no? En hebreo el ungido es el Mesías, ya traducido al español, pero suena el Mesías. El Mesías y el Cristo son la misma palabra, solamente que son de idiomas diferentes, y ambos significan el ungido. Pero en la cultura de los judíos, el ungido es el rey, porque cuando se utiliza el carácter de ungido, quiere decir de que ha sido escogido por Dios. No es un rey que se levanta con su propia fuerza o el hombre que reúne un ejército y se nombra a sí mismo rey, sino que ungido quiere decir de que ha sido nombrado de lo alto, ¿no? Y se le llama el ungido, pues, así como Samuel ungió a Saúl, ¿no? Y la unción se hace con aceite y en una ceremonia determinada. Entonces, el ungido para los judíos quería decir el rey, pero ni siquiera cualquier rey o un rey poderoso, sino el rey puesto por Dios. De hecho, ese lugar para ellos estaba reservado solo para el Hijo de Dios, para Jesús mismo. Así que cuando decimos Jesucristo, estamos diciendo Jesús el Rey. Eh, literalmente, literalmente. Y esta palabra no fue, digamos, los judíos cuando hablaban de este rey, no estaban hablando de un rey espiritual, estaban hablando de un rey real, así como el César o como Nabucodonosor, un rey, ¿no? Con autoridad sobre todas las instancias humanas de la vida. No estaban hablando de un rey simbólico, un rey espiritual nada más, ¿me entienden? Sino que estaban hablando literalmente de un rey. Y cuando decimos Jesucristo, estamos diciendo Jesús el Rey. Suena extraño. Muchas personas piensan que Jesucristo es el nombre y apellido de Jesús, ¿no? Como si fuese su nombre y su agregado un apellido, pero no, es el nombre más su título. Así que cuando nosotros predicamos a Jesús, decimos Jesucristo, estamos hablando de Él en su calidad de Rey. eh, cuando el Señor Jesús fue juzgado, condenado y crucificado, si ustedes recuerdan, lo pueden leer más claramente tal vez en el Evangelio de Juan, ustedes pueden ver que Jesús fue acusado por sedición. Sedición es decir, que estaba amenazando la autoridad del rey. ¿Saben ustedes que Israel, cuando llegó el Señor Jesús, en tiempos del Señor Jesús, era una colonia de los romanos? Es decir, los israelitas habían sido sometidos por el poder militar de los romanos. Y cuando los romanos sometían a un pueblo a su poder, lo que ellos hacían, lo estrangulaban y hacían que este pueblo confiese que el César, que es el nombre del rey romano, ¿no? Es un título, ¿no? El César es el rey. Esto era tremendamente ofensivo para los judíos, porque para los judíos no podía haber otro rey que Dios. Dios no les había dado a ellos eh, originalmente reyes. Dios quería gobernar directamente sobre ellos, porque Dios mismo era su rey. En el Antiguo Testamento, cuando los judíos se instalan en la tierra de Palestina, cuando llegan de Egipto, Dios no les pone autoridades políticas como un rey. Dios habla directamente con los padres de familia, porque Dios mismo es su rey. Y Dios pone su ley para que ellos la obedezcan y honren al rey siguiendo su ley. De modo que los judíos eran un pueblo no muy acostumbrado al tema de los reyes, aunque después, ya desde Samuel, el pueblo pidió reyes, ofendió a Dios y empezaron a tener reyes. Pero básicamente en la idea de los judíos es abominable que ellos sean gobernados por otro rey. Cuando el Señor Jesús fue juzgado, condenado y crucificado, él fue acusado de sedición porque todo el tiempo él estaba hablando del reino. ¿Y quién se supone que era el rey en ese reino? Era él. Y ese reino no era un reino figurativo, tampoco era un reino subjetivo, romántico o solamente de historietas, era un reino real. Claro, que no se iba a instaurar en la forma de lo
que los hombres instauran un reino a través de la violencia y de la brutalidad. ¿Me entienden? Es decir, el reino del Señor Jesús no viene de los hombres, viene de Dios y tiene su forma de instaurarse. Pero eso no quiere decir de que no sea un reino que no tenga autoridad en esta vida. Ese es uno de los problemas que tiene alguna gente cuando lee el pasaje que dice, cuando el Señor Jesús le responde a Pilato y le dice, mi reino no es de este mundo. Algunos piensan, ya ve, entonces si no es de este mundo, pues el reino no está aquí, el reino debe estar en el cielo, debe estar en algún otro lugar, o el reino es de otra forma, de repente es espiritual. No es cierto, eso no es así, no funciona así. Si bien es cierto que viene de lo alto, viene a través del Espíritu Santo, Dios lo instaura él mismo, pero su reino viene aquí a la tierra. Eso nosotros lo podemos ver en la oración del Padre Nuestro que el Señor Jesús le enseña a sus discípulos. Y dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y allí nos especifica cómo es que se expande su reino, al igual que cualquier otro reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en los cielos. Entonces, la figura es clara. El Señor Jesús en su oración, y dice que nosotros debemos orar así siempre, es una oración referencial. Debemos pedirle a Dios que venga su reino. ¿A dónde? A la tierra. ¿Dónde es la tierra? Aquí, en mi casa, en tu casa, en Bolivia, en las calles, en los hospitales, en el estado, en mi trabajo, en la universidad, en los colegios. Que venga aquí a la tierra. ¿Y cómo? Haciéndose su voluntad aquí como se hace en los cielos. Ahora, este es un punto importante, ¿no? Y creo que tenemos la tendencia, dice la Biblia, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y uno de los problemas es que quien ha tergiversado mucho el concepto del reino a través de la historia ha sido la Iglesia Católica. La Iglesia Católica siempre ha utilizado el tema del reino de Dios como una cuestión figurativa, como una cuestión sumamente espiritual, a tal punto que no está en este mundo. Yo no sé ustedes, pero yo alguna vez he visto la escena, tal vez en las películas o en la vida real, que cuando alguien se muere y lo están enterrando, dicen, bueno, ahora sí ya ha ido al reino de nuestro Dios, como si el reino estuviera allá. Es cierto, en el cielo se hace la voluntad de Dios, pero si leemos y somos consistentes con lo que dice la Biblia, tenemos que creer bien lo que está diciendo Juan el Bautista. Juan el Bautista dice, hágase tu voluntad aquí Juan el Bautista está diciendo, el reino de Dios se ha acercado, ya está aquí. Arrepiéntanse. ¿Me entienden? Sométanse al rey, eso es lo que está diciendo. Porque el que no se someta a este rey va a ser aniquilado, va a ser aplastado. Porque un reino depende de eso, de someterse a la voluntad del rey. Si yo digo el reino se ha acercado es porque hay un rey, no es solamente un reino, está compuesto solo de las costumbres y de las cosas de ese pueblo, sino que tiene un rey. Y si está diciendo arrepiéntanse, es sométanse a ese rey. Y por eso es que la Biblia dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, cuando dice el Señor, está hablando de que es el rey. Ahora, esto tiene muchas implicancias, porque el Señor Jesús, cuando fue juzgado, Pilatos mismo le preguntó, pero ¿eres tú rey? ¿Eres rey realmente? Porque Pilatos estaba dispuesto a pasar eso por alto. O sea, la verdad es que mucho se condena a a Pilatos porque él finalmente ordenó el asesinato del Señor Jesús, pero el tipo quería soltarlo, insistió muchas veces, lo mandó donde Herodes, porque él quería deshacerse del tema, él no quería ser el causante, digamos, de una condena injusta. Él decía que era una condena injusta acusar al Señor Jesús. Al final los judíos se dijeron delante de él, él dice que es rey. Y si tú eres amigo del César,
Te deberías enojar con eso porque no tenemos otro rey. Nuestro rey es el César. Es asombroso que los judíos digan una cosa así en su afán de condenar al Señor Jesús. Un judío que diga nuestro rey es el César. Eso es increíble, eso es abominable. Pero aceptaron eso con tal de vengarse de todas eh, de todas las cosas que el Señor les increpó, de su hipocresía y de todas las cosas que Él les señalaba. Pero el Señor Jesús finalmente no negó que Él era rey. ¿Me entienden? Y cuando fue crucificado, Pilatos puso un letrero que decía, aquí está el rey de los judíos, ¿no? Ahora, ¿era rey o no era rey? El Señor Jesús es rey, todos lo sabemos. Después de su muerte y de su resurrección, dice la Biblia que el Señor Jesús se apareció a sus discípulos durante 40 días con pruebas irrefutables. Eso dice el libro de Hechos, con pruebas irrefutables. Y ellos estuvieron con él. Y ahí en Hechos 1:3 dice eso. Dice que durante esos 40 días él les habló del reino de Dios. Miren que no sé si habían más temas de los que podía él haber hablado. Podía haber hablado del amor, de esto, de la salvación, que aquí, que el rapto va a ser así, que en tal fecha, no sé, lo que se le hubiera ocurrido a mucha gente pensar, pero esencialmente lo que dice la Biblia, dice que durante esos 40 días Él les habló del reino de Dios. Ahora, este es el punto, ¿no? El punto es que los cristianos hoy en día, extrañamente en la iglesia hablamos de muchas cosas, de lo que no hablamos esencialmente es del reino de Dios. Yo creo que no lo hacemos por mala voluntad, lo hacemos porque hay un extraño velo sobre este tema del reino de Dios. Y creo que este velo es el velo que extendió el catolicismo sobre el tema, de hacernos creer que el reino de Dios es un concepto muy subjetivo, ¿no? Quizás romántico. Decir Jesús es mi rey, es mi Señor, como que nos hace sentir mejor, pero como que no entendemos las implicancias concretas de qué quiere decir que Él sea el rey y el Señor. Sin embargo, Dios es muy insistente en este tema, ¿no? Justamente en el libro de los Hechos, cuando llega el día de Pentecostés, dice la Biblia que estaban orando en el aposento alto, todos estos que estaban esperando, a quienes el Señor les había ordenado que esperaran, y descendió el Espíritu Santo con todo poder, y se manifestaron cosas maravillosas, empezaron a hablar en distintas lenguas, habían fuego sobre sus cabezas, en un gran estruendo y cosas por el estilo. Y era una fiesta, de estas fiestas universales que tenían los judíos, y todos ellos estaban asustados, asombrados, perplejos sobre tremenda señal que ellos veían a estos judíos hablando en idiomas extranjeros, ¿no? Y que sabían bien que no era como decían algunos, que tal vez estaban ebrios temprano en la mañana. Y el apóstol Pedro da su discurso y trata de explicarles a los judíos de qué se trataba este derramamiento del Espíritu Santo. Y eso es lo que él dice. Este derramamiento del Espíritu Santo, queridos amigos judíos, quiere decir esto, que este Jesús al que ustedes crucificaron, al que ustedes mataron, ha ascendido hasta los cielos y ha sido presentado delante de Dios, y Dios lo ha sentado a su diestra. Se ha sentado a la diestra de Dios y Dios le ha dicho, siéntate a mi diestra. Sentarse a la diestra de Dios es la posición de autoridad más alta que hay en el universo. Solamente Dios el Padre está por encima de él. Y le dice, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quiénes son sus enemigos? Si volvemos a la definición de rey, pues aquellos que no se someten a la voluntad de Dios. Y dice, quédate ahí reinando, ¿no? Hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. De ahí en adelante, dice la Biblia, Él está reinando, está gobernando. ¿Y cuál es su interés? Justamente esto, someternos, someter a todos los llamados a la voluntad de Dios. Pero no solamente someterlos como si yo me bastara con decir, ya, yo me someto a la voluntad de Dios, sino que tengo que alinear mi vida entera.
todos los aspectos de mi vida, no solamente los espirituales. No es que el reino viene para que yo, digamos, vaya todos los domingos a la iglesia, diezme o participe tal vez de un ministerio de alabanza, algo así, listo. Sino que todas las áreas de la vida, las que corresponden a mi vida, sean alineadas con respecto a su reino. La Biblia nos muestra que el Señor Jesús es el Rey del universo. Él ha sido puesto por Dios con esa autoridad y no deja de ser rey como nosotros lo hemos entendido que era en las antiguas civilizaciones. Solamente que como no le vemos, como no está actuando directamente, no le tememos. Pero el rato que estemos en su presencia, queridos hermanos, ahí se nos van a acabar todas las ganas de haber sido flojos o displicentes con su autoridad. Él no tiene menos autoridad. Ahora bien, hay un punto importante en todo esto, ¿no? Que nosotros aquí, yo quiero recalcar, quiero que tengamos la cosa tan clara como debemos entenderla. Por lo general, los creyentes tomamos el tema del reino de Dios de una manera subjetiva, ¿no? Lo tomamos de una manera simbólica. Y esto está mal. O cuando decimos que Jesús es rey. Lo hacemos para nuestras canciones, para nuestros instantes, digamos, de alabanza o adoración, pero no le damos la solidez, la realidad que realmente le corresponde. Lo que estoy queriendo decir, hermanos, queridos, es que cuando hablamos del reino de Dios y de Jesús como rey, lo sobreespiritualizamos al punto que casi se ha vuelto solo un símbolo. Y esto está mal, porque lo que en realidad la Biblia nos está diciendo es que el reino del Señor es un reino real. Es un reino que no está limitado solo a las instancias de nuestras actividades espirituales. Por ejemplo, el ir a la iglesia, el cantar o participar de las alabanzas o del ministerio de alabanzas, son cosas opcionales. Son cosas que nosotros hacemos. Y no quiere decir que porque cantemos y honremos el nombre del Señor en ese lugar, solo ese lugar es el reino de Dios. El reino de Dios, una vez que nosotros hemos decidido, o sea, la Biblia dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Rey, es el Señor. Cuando hacemos eso, quiere decir que nosotros ya hemos ingresado al reino. Hemos nacido de nuevo y hemos ingresado al reino. El reino de Dios ha traslapado con nuestra vida en el todo. Y el Señor Jesús no quiere ser rey solamente de las cosas espirituales, o no quiere ser rey solamente el domingo. Él quiere ser rey desde el lunes a primera hora. Nosotros no nos damos cuenta que cuando decimos que Jesús es el rey, estamos admitiendo que Él es el rey del universo y es sobre toda autoridad. En primer lugar, la autoridad del Señor Jesús es una autoridad sobre toda autoridad. En la historia de los cristianos en el mundo romano, imagínense ustedes que ellos llegaron al mundo romano anunciando el reino. Porque la palabra evangelio, el evangelio del reino, la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas, pero no es un invento cristiano. Hay muchas cosas en la Biblia que no son inventos cristianos. La palabra iglesia no es un invento cristiano. Cuando el Señor Jesús vino aquí y la primera vez que mencionó la palabra iglesia fue cuando le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. A nosotros los cristianos nos da la impresión de que Él está inventando el término, porque como que iglesia es una palabra esencialmente cristiana. No lo es. Ya hacía cientos de años que esa palabra existía y era para otra cosa. Igualmente la palabra evangelio. La palabra evangelio ya significaba buenas nuevas desde hacía mucho tiempo. ¿Me entienden? Así que cuando se nos ordena que llevemos este evangelio del reino de Dios a otro lugar, cuando se usa esa frase, se está prestando una frase que ya existía. Evangelio era la frase que cuando un rey moría, el trono no quedaba vacío normalmente, heredaba a su hijo o heredaba a alguien, pero cuando el rey moría, pues entonces había que notificarle a todo, cuando había un nuevo rey, había que notificar a todo el reino que había un nuevo rey. Eso quería decir evangelio. Entonces salían
los mensajeros a caballo iban por todo el país anunciando que había un nuevo rey. ¿No? Una de esas frases podía ser: el rey ha muerto, viva el rey. ¿El rey ha muerto quién? El viejo. Y viva el rey, ¿quién es? El niño, el joven, el nuevo, el heredero. Pero es ese acto de anunciar que hay un nuevo rey, es evangelio. Y justamente a nosotros se nos ha encomendado el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es anunciar que hay un rey. No es, a ver, nosotros, claro que en la Biblia están mezcladas muchas cosas. Por ejemplo, la salvación. Entonces dicen, a mí bueno, mi ministerio es anunciar la salvación. No, el ministerio de todos los cristianos es anunciar no la salvación, es anunciar el reino. La salvación está incluida, pero usted no puede hablar de salvación sin el reino. Ese es justamente el problema. Es decir, Jesús vino para gobernar como rey, no para salvarnos. Pero cuando entramos a su reino, somos salvos. A ver, vayamos a una ilustración. Imaginemos que estamos naufragando en el mar, ¿no? Estamos agarrados de una ramita, alguna cosa que está flotando y no nos queda mucho. La verdad es que estamos abandonados en la inmensidad del mar y vamos a morir cualquier momento. O nos come un tiburón, o nos cansamos, o llega la noche y se acabó la historia. Y entonces a lo lejos pasa un barco que se acerca a nosotros y ese barco significa nuestra salvación. ¿Me entiende? Pero resulta que cuando subimos, o sea, el barco se acerca y cuando vemos lleva un tremendo letrero que dice el reino de Dios. O sea, nosotros somos invitados a subir al barco. Al hacerlo, nos vamos a salvar. ¿Me entienden? Pero al entrar a ese barco, nos vamos a convertir en marineros del barco. No, no es la idea de, porque si no, el concepto de salvación sería que yo me subo al barco y luego en el barco la paso como si estuviera en un crucero. Voy de vacaciones hasta que se acabe esta vida. No es así. Usted sube al barco, pero inmediatamente se hace súbdito de ese reino. Usted está sujeto a la voluntad de ese reino. Se ha vuelto un marinero más. Y desde el día siguiente ya usted va a tener sus instrucciones. Hacer esto, hacer aquello. Tiene múltiples obligaciones. Tiene que servir a la voluntad de un rey dentro de ese barco. Usted es salvo, pero es en virtud de que vive en el reino. No es salvo como si la salvación fuese un plato de comida que se le alcanza. No hay tal cosa. Somos salvos porque subimos al barco, hemos salvado nuestra situación de muerte en la que nos encontrábamos por estar naufragando, pero al subir al barco hemos ingresado a un reino. Y esta es una diferencia que no entienden la mayoría de los cristianos. La mayoría de los cristianos creen que van a la iglesia, hacen una simple confesión. Ah, ya, qué fácil. O sea, si confieso con mi boca, o sea, digo, ¿qué frasecitas? A ver, repita conmigo. Señor Jesús, o sea, ni siquiera sabemos qué es un señor, qué es un rey, qué implica eso. Y después de haberlo terminado, ya soy salvo, sí, qué bien, ya soy salvo. No es así, no funciona de esa forma, ¿me entiende? Porque para comenzar, él mismo es rey. Si usted extrañamente tiene la idea de que puede orar y decirle, Señor, te invito a que entres a mi corazón, bueno, la verdad creo que la figura debería ser un poco al revés, ¿no? Es decir, nosotros rogarle a Él que venga a nuestra vida, porque somos nosotros los que le necesitamos, que nos deje entrar en su reino eterno, pero al entrar al reino tenemos que volvernos en ciudadanos. ¿Y qué nos hace ciudadanos del reino? Que estemos dispuestos a hacer su voluntad 24 horas al día, 7 días a la semana, en todo lo que hacemos, no solamente los domingos, no solamente los domingos, o no solamente en las actividades de la iglesia. Ese es un error que mucha gente comete y no sé por qué, como les digo, existe este extraño velo sobre el concepto del reino de Dios. En el libro de Hebreos, eh, la Biblia dice que Dios siempre habla a su pueblo, Dios habla a su gente.
esta vez nos ha hablado a través del Hijo, dice la Biblia en Hebreos, y nos da ejemplos y nos dice, por ejemplo, Dios le habló a Abraham, le dijo, sal de tu tierra y ve a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham salió, la obediencia a esa palabra. O sea, lo importante es que en Hebreos nos define que fe es la obediencia a la palabra de Dios. Dios nos habla y cuando nosotros obedecemos, entonces caminamos con Él, somos salvos. No sé si se habla de salvación en ese tema, pero en el hecho de que nosotros le obedezcamos, ya estamos sometiéndonos a su autoridad, estamos sometiéndonos a su reino. Vamos a heredar todo lo que Él quiere heredarnos. No tenemos que preocuparnos de nuestra salvación. Y así fue con Abraham. Dios le dijo, obedece esto, su palabra, le dijo, anda, ve, en ti voy a levantar una gran nación, esta nación va a someter a sus enemigos y a través de esta generación tuya que va a venir de tu simiente, voy a bendecir todas las naciones de la tierra. Así que haz esto y haz aquello. Y Abraham obedeció. Y por causa de esa obediencia, es que su fe agradó a Dios. Lo mismo Dios le habló a Noé y le dijo que iba a haber un gran diluvio y que él tenía que construir un arca para salvarlo a él y a su familia. Así que Noé creyó contra lo que no se veía. No había evidencia de lo que Dios estaba diciendo podía cumplirse o ser verdad. Así que lo que él hizo fue asombroso, construir un arca de semejantes dimensiones a través de muchísimos y muchísimos años para finalmente salvar su familia. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, pero ¿qué cosa es fe? Fe es creer lo que Dios está diciendo. Y a Abraham le habló de una forma y a Noé le dijo lo suyo y a todos, a cada uno, Dios les habló y les dijo lo que les correspondía entender en su tiempo, en su momento. Y dice que a nosotros también nos habló. ¿Y qué nos ha hablado a nosotros? A nosotros nos ha hablado de que Jesús ahora es el Señor. No es el Señor solamente de mi corazón, no es el Señor de la iglesia, Él es el Señor del universo. Él es el Señor de Bolivia, pero no es el Señor de Bolivia solamente espiritualmente, Él es el Señor de Bolivia en todo. Y nosotros debemos tener celo de su reino. Es decir, el punto es que eh, los judíos que fueron de Palestina, llevando el evangelio a Roma, llevaban el evangelio de un nuevo rey. Así que se pueden ustedes imaginar ir hasta Roma, donde caray, o sea, el tema de la política y del tema del rey y todas estas cosas era tremendo. Si tan solo en Palestina nomás a Jesús le costó la vida el decir que era rey, ahora ir hasta Roma misma para decirlo. Ellos tenían que anunciar. Pero ellos no iban y decían, oye, Romano, ¿quieres aceptar quieres ser salvo? Sí, yo quiero ser salvo. Tienes que confesar a Jesús como tu Señor y Salvador, pero no puedo porque el César es el Señor. No puedes, pero es solamente de mentirita o solamente es espiritual en la iglesia nomás. O sea, es para el cielo. O sea, no tiene nada que ver con esto. No, no, no es así. No es así. En realidad, lo que ellos decían es, Jesús es el Señor, no el César. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque el evangelio llegaba a lugares donde la desobediencia a Dios era la cultura. ¿Me entienden? Y era la desobediencia a Dios porque la gente servía a otros dioses, servía a reyes y servía a otras autoridades que eran malignas. Y estos hombres tenían que llegar y anunciar un nuevo rey. Y cuando la gente les dijera, pero mira, ¿a quién obedezco? ¿A este mi rey o a Jesús tu rey? Y decirles, Jesús es el rey de este tu rey. Tienes que obedecerle a él. Cuando él te ordene hacer algo que desagrada a Jesús, tú no puedes obedecer. Cuando Jesús te ordena que hagas algo que desagrada a tu rey, tienes que hacerlo igual. Porque él es el rey, no tu rey. Y por eso es que eran perseguidos. No eran perseguidos porque ellos eran cristianos. No eran perseguidos porque tenían una religión extraña. De hecho, posiblemente era una de las religiones más atractivas o más racionales. A los romanos no les interesaba en quién creías. Los romanos eran realmente una religión, era una cultura muy
abierta a toda forma de religión. Los romanos más bien eran hasta curiosos con religiones nuevas, porque ellos le daban a la religión su lugar. Tú podías practicar la religión que tú querías, pero ellos estaban seguros de que tú sabías quién era el rey. Nadie podía amenazar la autoridad del rey. Pero justamente el Evangelio de Jesucristo no es una religión, es el mensaje de un reino, el anuncio de un rey. ¿Se acuerdan ustedes tal vez de Juan el Bautista, que le hablaba a Herodes y le decía, ¿no te es lícito tener por mujer a la esposa de tu hermano? Solo le faltaba la frase, porque aunque tú seas rey, Jesús es rey sobre ti. Y es necesario obedecerle a él por encima de ti. No pienses que tu autoridad es absoluta y que no vas a rendir cuentas a nadie. Esa es justamente la, la controversia a la que nos lleva el concepto del reino de Dios. Quizá la Iglesia Católica escondió este concepto en ambigüedades solo para que los creyentes, al entenderlo, no pusieran en riesgo las tramas políticas que ellos mismos hacían ya con los reyes que existían en ese tiempo. Pero ahora para nosotros esto ya es diferente. Dios pone las autoridades, pero las autoridades no pueden legislar en contra de la voluntad de Dios. Pueden hacerlo, pero no para nosotros los cristianos, porque los cristianos ya tenemos un rey a quien obedecer. Y nosotros, chicos, queridos hermanos, nos encontramos en la misma posición que se encontraron estos primeros judíos llegando a Roma. Aquí tenemos que anunciar un nuevo rey. Jesús es el rey. Claro, no está ahí físicamente. No está allí físicamente. La diferencia de César, que seguramente lo podemos encontrar en algún edificio, sentado en un trono. Este Jesús no tiene un ejército, lo tiene. Si lo enviara, pucha, acabarían con el universo entero. Pero no es así como él obra. Él llama a todos los hombres a someterse a su autoridad, o si no, a tenerse a las consecuencias. Y nos usa a nosotros de mensajeros. Como dice el apóstol Pablo, somos colaboradores de Dios, como rogándole a todo hombre, no te pierdas, sométete a su voluntad hoy día. Porque cuando Él venga y ya no haya más oportunidad para someterse a su reino, será implacable. Esta es la controversia, como les vuelvo a decir, acerca del reino de Dios. Nosotros, hermanos, estamos llamados a vivir la voluntad del Señor. Como lo vuelvo a repetir una vez más, y con esto no quiero sonar ni redundante ni pesado, muchos cristianos pensamos que el tema del reino lo vivimos solo el domingo, en medio de las actividades espirituales que realizamos y tal vez algún día más. Y como que en el resto de las cosas de la vida, a Dios no le interesa lo que hacemos. Yo he escuchado esto muchas veces, aún en el trabajo, trabajando con hermanos que me decían, mira, no me traigas a Dios al trabajo, ¿no? Vamos a Dios a la iglesia, vamos a alabar, vamos a compartir la palabra, vamos a estar entre los hermanos. Pero el trabajo es una cosa mundana, no lo es. Mundano es aquello que usted hace fuera del reino de Dios. Porque el trabajo en sí mismo no es una cosa ni la otra. Porque ya le dije que el reino se define como la jurisdicción de un reino se define en base a la gente que se somete a la voluntad de un rey. Y aquí, hermanos, es donde quiero decirles justamente el problema que nosotros enfrentamos. En primer lugar,
Dios nos llama a que nosotros extendamos su reino a todas las áreas de nuestra vida personal. Y allí cuenta el tema de la fe. ¿Qué es fe? Así como Dios le habló a Noé y le dijo, Noé, construye un arca porque va a suceder esto, igualmente nos dice a nosotros. Ahora, chicos, esta es la palabra de fe para ustedes, ¿no? Jesús es el Señor. ¿Sí? ¿Es el Señor? ¿Dónde? En tu casa. Jesús es el Señor. ¿Dónde? En tu trabajo. Jesús es el Señor. ¿Dónde más? En tus estudios, en tu negocio, en tus actividades como ciudadano, en tu matrimonio. Jesús es el Señor. En tu familia. Jesús es el Señor en todas las áreas de la vida. Y tú debes extender su reino, sometiendo voluntariamente todas esas cosas para su gloria. Si bien lo dice la Biblia en una forma muy simple, ¿no? Sea comer o beber, hacerlo todo para la gloria del Señor. Pero no es solamente en el sentido de hacer una cosa, sino hazlo como para el Señor. Ahora, ¿saben, hermanos? Si nosotros vamos a la iglesia y en la iglesia pues hacemos muchas cosas buenas para Dios, hacemos cursos bíblicos, tal vez nosotros hasta los enseñamos, o dirigimos la alabanza, o hacemos muchas cosas de estas, pero cuando llegamos a la casa, ahí no está el reino de Dios. Entonces fallamos. Allí no hay fe. Ahí pronto hay un desgaste. Pronto vamos a caer en una trampa. El Señor le habló a los judíos en el Antiguo Testamento y les dijo, estas cosas que les mando hoy, las enseñarán a sus hijos, al levantarse, al ir por el camino, al sentarse en la mesa, al acostarse en tu casa. Dios habló directamente a los padres de familia y les ordenó que ellos sean ministros de su reino en su casa. ¿Saben qué, hermanos? Este es uno de los talones de Aquiles del cristianismo evangélico, donde incluso hasta los líderes suelen errar. Fe es que yo viva el reino de Dios primeramente en mi casa. A veces nos sentimos muy presionados o apurados por llevar el reino de Dios a tal vecindario o que construya yo un templo en tal sitio, porque ahí ya hay una avanzada, hay esto o aquello, o que pase más tiempo con los músicos, que la alabanza tiene que sonar mejor el domingo, pero resulta que al final, cada vez que voy a mi casa, mis hijos están más lejos del reino cada vez. O mi relación con mi esposa está más lejos del reino de Dios cada vez. De nada me sirve todo lo que yo hago al otro. Bueno, así que nada. Pero si a pesar de eso no me doy cuenta, entonces estoy caminando hacia la bancarrota. Fe, hermanos, fe es creer la palabra de Dios y para nosotros es que Jesús es el Rey en tu casa primeramente. Y si lo hiciéramos, yo no tengo tiempo ahora para detallar esto. Me gustaría de todo corazón que ustedes que pudiéramos juntos visualizar lo asombroso que sería el reino de Dios en nuestra casa si nosotros lo practicáramos con la misma fe. De otra forma también, Dios no solamente quiere que nosotros anunciemos, cantemos acerca del reino de Dios el domingo en el culto, sino que también llevemos el reino de Dios al trabajo. Yo le hago una pregunta, hermano, hermana. ¿Cree usted que es necesario que el reino de Dios llegue a los trabajos de la gente? Le hago una pregunta. ¿En los trabajos se roba? Yo lo voy a ser bien honesto. Tal vez no hay ningún trabajo en Bolivia donde no se robe. Y no se robe descaradamente, así como hemos estado viendo en la televisión escándalos en la compra de cosas que tiene el gobierno. ¿Usted cree que la gente que trabaja en el servicio público no está acostumbrada? Yo he escuchado
cosas en el servicio público que yo digo, no lo sé, esto ya me suena diabólico. ¿No cree que ahí es necesario decir que Jesús es el Señor y no el presidente? ¿Que debemos obedecer al presidente? Por supuesto que sí. Pero en el momento que el presidente dice algo que no es la voluntad de Dios, estamos llamados a decidir a quién vamos a obedecer finalmente. ¿Cree usted que los cristianos son totalmente honestos, puntuales, cumplidores, respetuosos en sus trabajos? La Biblia, en Colosenses, capítulo 3, versículo 22, dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Miren lo que dice, es tremendo, porque le habla a gente que ni siquiera son empleados, sino que son esclavos. Son esclavos. En el tiempo del Señor Jesús, en esos lugares, en Colosas, que era una ciudad griega, si alguien estaba trabajando ahí era en calidad de esclavo y decía, obedeced a vuestros amos terrenales en todo, no sirviendo al ojo. ¿Usted sabe lo que es servir al ojo? Servir al ojo es esa cosa que la gente hace que cuando está el jefe, sudamos, parecemos que estamos haciendo lo que debemos, pero cuando se va, ya estamos con los chismes, las charlas, hablando de fútbol y aflojando el trabajo. Y dice, no sirviendo al ojo como los que quieren engañar a los hombres, como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón sincero. Es decir, que cuando no está el jefe, igual yo trabajo con corazón sincero. Y sigue avanzando y sigue avanzando. Dice, porque a Cristo el Señor servís. Claro, porque tú ya estás en el reino de Dios. No importa en qué trabajes. ¿Sabes quién es tu jefe? Tu jefe es Jesús. ¿Para buena noticia o para mala noticia? Depende de ti, hermano. Pero hasta donde yo sé, hay gente que va a la iglesia, ora y rinde culto a Dios y roba en su trabajo. Yo lo sé. No les doy nombres y apellidos por acá, porque por ahí termino hasta en un juicio. Pero yo los conozco. He visto. Y además, no lo dudo. Con toda franqueza. Yo creo que aquellos que en su trabajo viven delante del Señor como su rey son pocos. De todos aquellos que van a la iglesia. Lo mismo en su casa. ¿Y qué tal en sus estudios? ¿Qué tal en sus estudios? ¿Para quién estudia usted? Yo recuerdo cuando yo era joven, mucho tiempo atrás, me convertí al Señor. En esa época, los jóvenes éramos tan románticos. Y caray que nos convertimos al Señor con un fuego tal que estábamos dispuestos a cruzar cielo y tierra por llevar el Evangelio donde sea que fuese. Es asombroso, no sé por qué no vivimos esos mismos días, pero en aquella época era común abandonar los estudios para servir al Señor. A mí me afectó mucho eso. Era común abandonar el trabajo para servir al Señor. Y entonces se volvió como una especie de una acción medio legendaria. Estoy dejando el trabajo porque voy a servir al Señor. Me tomó 40 años entender esto y decir, ¿y por qué no sirves al Señor en tu trabajo? Estoy dejando mis estudios porque voy a servir al Señor. No seas bruto. ¿Por qué no más bien estudias como para el Señor? Y luego creces y das fruto para Dios. ¿Por qué mejor no trabajas como para el Señor? Pues si trabajas como para el Señor, Él te va a honrar en tu trabajo. Él te va a llevar a posiciones más altas. El reino de Dios es una ciudadanía que nosotros tenemos que entender. ¿Y saben qué, hermanos? Yo me he pasado mucho tiempo explicando estas ideas, pero no sé por qué la gente prefiere la religión evangélica nomás. Yo no sé si tienen muchos sentimientos de culpa o ya se creen, no lo sé, más allá de la redención, pero prefieren el culto del domingo nomás.
Yo le voy a decir una cosa. Si usted no vive el reino de Dios, de lunes a sábado, y usted solamente vive de los domingos, yo casi puedo calcular cuántos años usted va a vivir con una fe sincera en la iglesia. Y si es que empieza sinceramente en la iglesia. Usted no puede salir del domingo, llegar a su casa y el lunes ir al trabajo y ser un mundano más. Claro, pero aquí adentro lleva en secreto que usted es un buen cristiano, es un buen hermano. Y lo es, pero está en secreto. Y cuando los amigos se ríen de los chistes vulgares, cuando hablan mal de la secretaria y dicen vulgaridades, usted también se ríe. O cuando la gente se sale a la calle y le dice, hermanito, no le digas a nadie, ya vengo. Usted participa con eso. Cuando usted sabe que alguien está robando, tal vez hasta le pasan su parte. ¿Saben qué, hermanos? En los trabajos hay mucha impiedad. Hay mucha enemistad contra Dios. Ahí no está el reino de Dios. En las universidades, en los colegios, lo mismo. Nuestra nación es una nación pobre y atrasada porque le rendimos culto al diablo y somos sus discípulos. Nuestras autoridades se jactan de eso. Bolivia es un país donde hay más divorcios que matrimonios en un año determinado, ¿puede usted creer? Dios es el que inventó el matrimonio para bendecir a las personas. Por amor. Nos hizo de tal manera que anheláramos casarnos, tener familia. Pero vivimos en una sociedad tan llena de impiedad. Pero los cristianos, si practicamos una forma de vida cristiana donde solamente los domingos nos encerramos en un templo para alabar a Dios, pero luego de ahí salimos y no le hablamos a la gente del amor de Dios y no trabajamos en las leyes para proteger los matrimonios. Ahora hay leyes nuevas para el divorcio. Divorcio en 15 minutos. Si usted y su esposa están de acuerdo en divorciarse, les toma 15 minutos que un juez los divorcie. ¿Puede usted creer? Pero en eso se han afanado nuestros diputados y senadores, en aprobar leyes veloces para que los divorcios no sean tanta macana. La gente se odia de una vez, hay que darles la libertad para que se divorcien. Los programas de televisión promueven en la música, por lo menos, caray, yo no sé, algunos de esos spots de música, no sé, yo tal vez ya debería irme con el Señor porque son tan diabólicos, música de proxenetas, y nuestros niños y nuestros jóvenes están ahí. Si usted en su casa, en la iglesia, ha alabado a Dios y luego de lunes a sábado sus hijos están viendo esos programas de MTV y todas esas cosas, yo no sé de qué reino viene usted, o a qué reino está yendo, o qué clase de salvación busca. La salvación en Cristo solamente funciona en la medida que nosotros entramos en su reino. Y así, toda área de la vida está llamada a que nosotros los cristianos vayamos a ella y llevemos el reino de Dios allí. Por ejemplo, el reino de Dios necesita que lo llevemos al área de la educación en nuestra nación, a los colegios, a las universidades. Yo pienso que sí. ¿El reino de Dios necesita llegar a la policía boliviana? Yo pienso que sí. El reino de Dios necesita llegar a las distintas áreas de la vida, a los medios de comunicación, a la política. Yo pienso que sí. Hay gente, por ejemplo, que le tiene miedo a la política. Lógico. Si se van a aliar con personas que ya son corruptas, ellos también se van a corromper. Pero el reino de Dios, ¿puede usted pensar que cómo podría manejar una nación personas que ya son corruptas desde hace mucho tiempo? Y luego usted se queja de que el país ande mal. ¿No son más bien aquellos que están decididos
a trabajar de corazón, aun cuando no los ve el jefe. ¿No son esos los mejores para, para ocupar puestos de importancia en nuestra nación? Bueno, hemos tratado de hacer un sketch, una presentación tan eh, sencilla como podemos en el tema, pero saben que, hermanos, yo quiero simplemente darles una recomendación. Medite usted nuevamente, estudie nuevamente el tema del reino de Dios, pero trate de quitarse ese velo religioso o católico y aún ahora evangélico acerca del reino de Dios. Rompa sus paradigmas y dése cuenta qué significa el reino de Dios. Dios nos está llamando a una vida de fe, donde nosotros llevemos el nombre del Señor Jesús a todo lugar y ahí impongamos, empezando en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestra vida social, en nuestra vida política, en toda área, en nuestra vida profesional. Y desde allí ser luz. No se puede de otra forma. Bien, muchas gracias.